Gloria al Señor. Dios le bendiga a mis hermanos en esta bonita mañana. Les saludamos desde aquí, desde la ciudad de Toronto, Ontario, Canadá. Amén. Estamos en la iglesia Nueva Jerusalén 312, aquí en la ciudad de Ontario, para servirle. Amén, hermanos. Así que reciba un fuerte abrazo allá en sus hogares, en el trabajo, ahí donde tú vas caminando. Amén, que el Señor te bendiga, que el Espíritu Santo te proteja, te cuide, te guarde y te libre de todo mal. Amén. En esta mañana quiero compartirte una palabra muy bonita que está en el libro de Ezequiel, capítulo 44. Amén. Que notifica la importancia de guardarse para Dios, la importancia de mantenerse fiel en su servicio y el privilegio, amén, y el alto honor en que Dios pondrá a aquellos a quienes se han mantenido fiel y no han doblado sus rodillas a los Baales. En el capítulo 44, versículo 5, dice así: y me dijo, hijo de hombre, pon atención y mira con tus ojos y oye con tus oídos todo lo que yo hablo contigo sobre las ordenanzas de la casa de Jehová y todas sus leyes, y pon atención a las entradas de la casa y a todas las salidas del santuario, y dirás a los rebeldes, a la casa de Israel: así ha dicho Jehová el Señor, basta ya de todas vuestras abominaciones, oh casa de Israel, de traer extranjeros incircuncisos e incircuncisos de carne y de corazón para estar en mi santuario y para contaminar mi casa, de ofrecer mi pan, la grosura, la sangre, de invalidar mi pacto con todas vuestras abominaciones, pues no habéis guardado lo establecido acerca de mis cosas santas, sino que habéis puesto extranjeros como guardas y de las ordenanzas de mi santuario. Así ha dicho Jehová el Señor: ningún hijo de extranjero, incircunciso de corazón e incircunciso de carne, entrará en mi santuario. De todos los hijos de los extranjeros que entran en los hijos de Israel, que están en los hijos de Israel, y los levitas que se apartaron de mí cuando Israel se alejó de mí, yéndose tras sus ídolos, llevarán su iniquidad y servirán en mi santuario como porteros a la puerta de la casa y sirvientes en la casa. Ellos matarán el holocausto y la víctima para el pueblo, y estarán ante él para servirle, por cuanto sirvieron delante de los ídolos y fueron a la casa de Israel tropezadero de maldad. Por tanto, he alzado mi mano y jurado, dice Jehová el Señor, que ellos llevarán su iniquidad. No se acercarán a mí para servirme como sacerdote, ni se acercarán a ninguna de mis cosas santas, a mis cosas santas, a mis cosas santísimas, sino que llevarán su vergüenza y las abominaciones que hicieron. Y les pondré pues por guarda, encargado de la custodia de la casa, para todo el servicio de ella y para todo lo que en ella haya de hacerse. Mas los sacerdotes levitas, hijos de Sadoc, que guardaron el ordenamiento del santuario, cuando los hijos de Israel se apartaron de mí, ellos se acercarán para ministrar ante mí, y delante de mí estarán para ofrecer la grosura, la sangre, dice Jehová el Señor. Ellos entrarán en mi santuario y se acercarán a mi mesa para servirme y guardarán mis ordenanzas. Gloria a Dios, qué don, qué privilegio, qué honor tan alto. Amén. Es el comportarse verdaderamente como Dios exige a su pueblo. Amén. No doblarse ante de los ídolos. Y aún así, estos hijos que se habían apartado, ellos fueron descalificados para servir en el sacerdocio, sino que pues iban a servir en el servicio de segundo orden, pero fueron privados de servir en el servicio de primer orden.
Dios te ha llamado a servir en el primer orden. No pierda tu privilegio por nada ni nadie. Amén. Vamos a orar al Señor. Gloria a Dios. Le pedimos también al Señor que guarde a nuestro pastor, a nuestra hermana Yesenia y todo el propósito y el plan que Dios tiene para con ellos, que sea Dios poniendo su mano. Oremos con nosotros, mis hermanos. El pastor no está con nosotros, tuvo que hacer una diligencia. Amén, pero pronto estará con nosotros si Dios quiere. Amén. Oremos, Padre, muchas gracias te damos. En el nombre de Jesús, Dios Todopoderoso, rogamos a ti, mi Señor, que tu mano, tu gracia, sea con todos tus santos fieles, que sea mantenido, Señor, sin doblar sus rodillas delante de Baal. Aquellos que lo han hecho, perdónalos, oh Dios. Señor amado, extiende tu mano sobre tu pueblo. Muchas gracias, oh Dios, por el alto honor de ser sacerdotes, Señor, reyes y sacerdotes tuyo, Padre. Muchas gracias, mi Dios amado, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén, gloria a Dios. Y en este momento le vamos a conceder a la hermana Sinforosa, que es quien va a ser la portadora de la palabra en esta mañana. Abra su corazón, hermano. Amén, para recibir la palabra del Señor. Amén. Dios te bendiga. Amén, que el Señor les bendiga, que la paz de Cristo, la gracia de Él, more en sus corazones, en su vida, en su hogar, en su familia. Amén. Quiero compartir un pequeño pensamiento y vamos a basar este pensamiento en Salmo 106, el versículo 1 y 2. La palabra de Dios la vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aleluya, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. El versículo 2 hace una pregunta y dice, ¿quién expresará las poderosas obras de Jehová? ¿Quién contará sus alabanzas? Te agradecemos, Señor, por este momento. Gracias, Padre, porque tus misericordias han estado sobre nosotros, Señor. Y hoy estamos aquí, es solo por tu misericordia que se renuevan cada día sobre nuestras vidas. Espíritu Santo, yo te ruego que pongas colirio sobre mis ojos para que, Señor, veamos tu palabra, Jehová, para que veamos tu reino, no como el mundo poderoso de Israel, sino a través de tus ojos, a través de tu palabra, Señor, que es la que nos instruye, nos enseña, Padre, y profundiza, Señor, sobre tu gloria y tu poder poderoso de Israel, para que nosotros aprendamos a alabar, Señor, a bendecir tu nombre en todo momento en nuestras vidas, no importando, Señor, en la situación, en el lugar donde nos encontremos, nosotros podamos bendecir tu nombre, pero eso lo podemos hacer, Señor, a través de tu Espíritu Santo, para que seamos revestidos de Él cada día. Yo te lo ruego, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dice la versión Dios habla hoy. Dice, aleluya, den gracias al Señor porque Él es bueno. Dice, su fiel amor dura para siempre. ¿Quién puede proclamar las proezas del Señor o expresar toda su alabanza? Yo pienso que todos aquellos que hemos sido redimidos, que hemos sido comprados con la sangre de Cristo, son aquellos que podemos alabar el nombre de Dios. Dice Efesios 1, 3 al 12. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad,
para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, en Jesús, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Dice que Dios Padre nos ha bendecido con toda clase de bendiciones, pues fue Dios quien nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Nos destinó, dice, a ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo. Esto lo hizo para que nosotros alabemos su nombre y que gracias a la sangre de Jesús, la que Él derramó por nosotros, hoy nosotros tenemos salvación y ese perdón de pecados. Dios, Padre, ha hecho desbordar todo eso, todas sus riquezas y esa su generosidad, dice, dándonos a nosotros sabiduría y entendimiento. ¿Para qué? ¿Para qué dice? Para que conozcamos ese designio. ¿Qué es ese designio? Ese propósito, ese plan, esa intención de Dios, y es que nosotros conociéramos que dice que a Él le plació unir todo para dárselo al mando de Jesucristo y ponerlo todo debajo de sus pies, tanto lo que está en el cielo como lo que está en la tierra. Entonces Dios Padre hizo que nosotros alcanzáramos la redención a través de Jesucristo, para que hoy todos aquellos redimidos alabemos el nombre de Dios y de su poder. Aquellos que alaban el nombre de Dios por su obra salvadora son aquellos que han aceptado, han recibido, pero que también han creído en esa bendición espiritual. ¿Y cuál es esa bendición espiritual? Lo leíamos que dice, esa bendición espiritual es que Él nos escogió y nos escogió para hacernos santos. Somos santos por Jesucristo. También dice que nos adoptó. ¿Por qué nos adoptó? Por amor nos adoptó Él. Y también nos perdonó. Y sabe, Jesucristo dice que Él vio el fruto de su aflicción y Él lo llevó con gozo. Él llevó con gozo todas nuestras maldades, todas nuestras iniquidades, las llevó sobre su espalda y lo subió con gozo. Entonces nosotros, como hijos de Dios, estas bendiciones espirituales no las debemos de tomar a la ligera. ¿Por qué? Porque Jesucristo vino a salvarnos con alegría y gozo. Y nosotros normalmente tomamos la salvación como algo ligero. Entonces, buscamos otra clase de bendiciones cuando la bendición espiritual que no se nos debe olvidar y que debemos mantener con alegría es que fuimos escogidos, que fuimos adoptados y que nos perdonó. Gracias. Hoy a Jesús nosotros tenemos este gran regalo. Por eso es que el Salmo 95:1 nos invita y dice, venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación, cantemos a nuestro protector y salvador. Dice también el Salmo 107 del 1 al 5, dice, alabad a Jehová porque Él es bueno y para siempre es su misericordia.
Díganlo los redimidos de Jehová, aquellos que el Señor ha salvado del poder del enemigo, pues nos ha congregado, nos ha reunido de tierras lejanas, del este y del oeste, del norte y del sur, pues anduvimos perdidos por el desierto, en soledad y sin camino, sin hallar una ciudad donde vivir. Vivíamos errantes, andábamos errantes, pero dice, donde teníamos hambre y sed y estábamos a punto de morir. Sin embargo, de ahí Jehová nos libró, de ahí de ese mundo tenebroso nos sacó y de allí nos escogió. Cada día nosotros, por eso es que dice que Él nos dio esa riqueza, Él nos bendijo con entendimiento y con sabiduría. ¿Por qué? Para entender lo que Él nos ha dado, lo que Él nos ha regalado. Y cuando nosotros clamamos, cuando nuestra alma no quiera bendecir, hagamos lo que hizo el salmista. Cuando él propuso en su corazón, dice el Salmo 103, él propuso en su alma decir, yo voy a alabar a Jehová. Y dice el Salmo 103, bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser tu santo nombre. Bendice alma mía Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como las águilas. Nosotros debemos proponer alabar el nombre de Dios, de bendecir el nombre de Dios. En la versión Dios habla hoy dice, bendeciré al Señor con toda mi alma, bendeciré con todo mi ser su santo nombre, bendeciré al Señor con toda mi alma y no olvidaré ninguno de sus beneficios, pues Él es quien perdona todas mis maldades, quien sana todas mis enfermedades, quien libra mi vida del sepulcro, quien me colma de amor y ternura, quien satisface con todo lo mejor y me rejuvenece como un águila. El Salmo 107:6 dice, es Jehová quien nos libra de todas nuestras aflicciones y nos dirige por camino derecho, pues Él es quien puso el buen y único camino. Y sabemos que el único camino es Jesús. Y hoy no solo nos trae físicamente, sino que también estamos esperando aquel día a llegar a aquella ciudad, a esa ciudad donde dice ya no habrá más llanto, no habrá más tristeza. Vamos caminando hasta esa ciudad. Ahí vamos a habitar, entonces dice, como dice Apocalipsis, a la nueva Jerusalén. Dice Apocalipsis 21:22. Y dice, y no vi en ella templo, porque el Señor, Dios Todopoderoso, es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella. Y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues ahí no habrá noche. Llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. Pero dice, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida. Ahí ya no habrá más santuario, no habrá más iglesia, porque dice que el Dios Todopoderoso y el Cordero es el templo. Ahí tampoco ya nadie nos va a exigir ni nos va a exhortar a alabar el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque a ese lugar solo entrarán aquellos hijos de Dios, aquellos que Él adoptó, aquellos que aceptan glorificar el nombre de Cristo. Esos hijos que dice su palabra que no fueron engendrados por sangre, por voluntad de hombre, por carne, como dice allá en Juan 1:12 y 13, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, dice, de ser llamados
y de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino por la voluntad de Dios. Todo aquel que recibe, pero no solo recibe, sino que cree en Jesús, no deja de alabarle. Pero no estoy hablando de creer en que Él es Jesús, sino de que creer que todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos simplemente por su gracia. Porque dice que todo lo que nosotros hemos adquirido, todo lo hemos recibido del Padre y ha sido a través de Jesús. Salmo 107:8 dice: alabe la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Cuando nosotros leemos el Salmo 107, nosotros podemos darnos cuenta que aquí se va a repetir 4 veces este mismo versículo. Y dice el versículo 9: porque Él sacia nuestra alma sedienta, esa alma menesterosa, esa que necesita ser llena. Y dice, y Él es la que la llena de bien para que nuestra alma ya no viva hambrienta. Y Jesucristo dijo que el que comiera de Él jamás tendría hambre. ¿Qué significa tener hambre? Cuando nosotros no sentimos nuestra alma vacía, porque nosotros buscamos miles de cosas para llenarlas, porque quiere decir que nosotros estamos hambrientos. Entonces necesitamos a Jesús para que llene ese vacío en nosotros y nunca más tener hambre. Todos sabemos, y la palabra de Dios dice que nosotros morábamos en tinieblas, en esa sombra de muerte. Vivíamos presos de la tristeza y vivíamos en cadenas y buscábamos cómo saciar, cómo libertarnos, pero nadie podía hacer eso por nosotros, sino hasta que vino Jesucristo. Es Jesús, como dice ya el Salmo 61, Isaías 61 dice: el Espíritu de Dios estuvo sobre él, reposó sobre él. Él fue el único ungido, es el único ungido que mandó el Padre para nosotros anunciarnos las buenas nuevas de salvación. ¿Y qué trajo a nosotros? Él trajo sobre nosotros, dice que nos llenó de corona, nos puso una corona de favores y de misericordia. Él fue el que nos redimió y nos hizo hoy reyes y sacerdotes. Él es el que nos dio una corona en lugar de ceniza. Él es el que nos puso un manto de alegría en vez de tristeza o de luto. Y no solo eso, sino que dice que Él puso un nuevo cántico en nuestros labios. Y nosotros sabemos que ese nuevo cántico es por medio de Jesús. Y por eso es que toda nuestra alabanza debe ser inclinada solo a Jesús. Hoy nosotros somos llamados robles victoriosos. Y dice la palabra de Dios que somos plantados por el Señor. ¿Para qué? Para que mostremos su gloria y su poder. El Salmo 107 dice por segunda vez, ahí en el versículo 15, alaben la misericordia de Jehová para con los hijos de los hombres. Pues dice el versículo 16, es Jesús quien quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. Cuando nosotros leemos allá en Jeremías, en Isaías 45, del 2 al 7 dice: yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. Y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Por amor de mi siervo Jacob y de Israel, mi escogido, te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol
y hasta donde se pone que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. Es Jehová el que derribó en nuestras vidas lo imposible y lo hizo posible. Él es quien rompe en nosotros esas puertas de bronce, el que hace pedazos esas barras de hierro y saca nuestra alma de la cárcel. Como dice el salmista ya en Salmo 142:2, dice, saca mi alma de la cárcel para que te pueda alabar, para que pueda glorificar tu nombre. Él hizo lo imposible en nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros vivíamos en delitos y pecados, nosotros vivíamos en concupiscencia, nosotros teníamos pensamientos de iniquidad y de maldad. Sin embargo, Él, a través de su evangelio, a través de Jesucristo, Él cambió nuestra manera de vivir. Y hoy pensamos diferente, actuamos diferente, y eso es gracias a Jesús. Hoy podemos alabar el nombre de Dios porque Él fue el que sacó nuestra alma de esa cárcel. Porque éramos mudos, no podíamos hablar, no podíamos exaltar el nombre de Dios. Hoy cuando nosotros alabamos el nombre de Dios, trae gozo a nuestra alma, redime, nos da nuevas fuerzas. ¿Por qué? Porque en Él hay gozo y alegría. Es Jesús quien quita todo obstáculo, quien limpia todo tropiezo, para que nosotros como sus hijos podamos pasar y llegar al Padre. Y dice, para que nosotros lleguemos al trono de esa gracia del Padre, donde vamos a hallar socorro. Por medio de Jesús también se nos entregan esos tesoros escondidos, esas riquezas guardadas en lugares secretos, para que conozcamos quién es el Dios de lo imposible e incomparable. Fue Él el que nos adoptó. Y aunque nosotros no le conocíamos, Él sí nos conocía y nos vio y nos escogió, como dice Primera de Pedro 1:2, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo. Nos eligió para dar a conocer su gloria y su poder. Y sabemos que la gloria de Dios es Jesús y que lo que recibimos y que aún si creemos es porque Él puso eso en nosotros. Y creemos también que todo está bajo los pies de Él, como dice Filipenses 2:9. Por lo cual dice, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Por eso es que muchas veces vamos a fastidiar quizá a los que nos escuchen, porque vamos a estar en una repetición, en repetir lo mismo. ¿Por qué? Porque nosotros no debemos olvidar lo que es Jesús, quién es Jesús, qué ha hecho por nosotros Jesús. No podemos callar lo que nos ha hecho en nuestras vidas. Y solo Jesús es digno de alabanza. Jesús es el que envía su palabra sobre nuestras vidas. Cuando nosotros clamamos y nosotros estamos en angustia, Él es el que saca nuestra alma y nos salva de esa ruina espiritual. Dice el Salmo 107, por tercera vez, ahí en el versículo 21, dice, alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Y dice el versículo 22, ofrezcan sacrificio de alabanza y publiquen sus obras con júbilo. Dice la versión Dios habla hoy, ofrézcanles sacrificios de gratitud
y hablen con alegría de sus obras. ¿Y de qué obra nosotros vamos a hablar? De esa obra que Él hizo en nosotros, esa obra redentora que fue que nos trajo salvación. Lo que decía al principio, Él sufrió esa aflicción con alegría y con gozo, porque Él vino con alegría a salvarnos. Aunque nosotros no le conocíamos, Él sí se gozó en darnos salvación y no le importó sufrir lo que tuvo que sufrir. Y lo que dice ya en Filipenses, Él se despojó de su gloria, de su honra, de su honor, de su poder, de sus riquezas. ¿Por qué? Por amor a nosotros. De esa obra nosotros tenemos que ser agradecidos y dar gratitud todos los días de nuestra vida, porque fuimos alcanzados por esa gran obra que hizo Jesucristo. Y hoy podemos decir, somos santos, es gracias a Jesús. Hoy podemos decir que somos redimidos y es gracias a Jesús. Hoy podemos incluso estar aquí, leer su palabra, es gracias a Jesús. Cuando nosotros nos hincamos a orar, es gracias a Jesús. ¿Por qué? Porque todas esas obras buenas son solo de Jesús. Fueron dadas por el Padre y las trajo Jesús y nos las enseñó y nos las mostró. Hoy vivimos nosotros aquí y estamos aquí. Es gracias a Jesús. Nosotros vivíamos en pobreza. En nosotros hay tanta debilidad, hay tanta miseria en nosotros que nosotros no podemos darle nada a Jesús si no es porque Él lo pone en nosotros. Dice su palabra que en Él está el querer como el hacer por su buena voluntad. Y dice Hebreos 13:15, así que ofrecemos a Dios por medio de Jesucristo sacrificio de alabanza, fruto de labios que confiesan su nombre. Entonces, si aún nosotros alabamos y exaltamos el nombre de Dios, es gracias a Jesús. ¿Por qué? Porque solo Jesús liberta, solo Jesús sana, o solo Jesús restaura, solo Él nos da salvación. Cuando nosotros leemos allá las cartas que Pablo le escribe a la iglesia del Nuevo Testamento, exhorta a los creyentes a exaltar a Dios. Y dice Filipenses 4, 6 y 7, dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Quiere decir que nosotros traigamos nuestras peticiones, que vengamos y a veces quizá nos quejemos porque estamos pasando situaciones duras, pero dice que no nos olvidemos de dar acciones de gracia. No nos olvidemos de decir gracias porque podemos estar delante de Él, aunque afligidos, aunque desesperados, pero jamás estaremos destruidos. ¿Por qué? Porque el poderoso vive dentro de nosotros y es algo que debemos de agradecer porque Él quiso morar en nosotros. Dice también Colosenses 3:6, 3:17. Dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Que todo lo que nosotros hagamos, que todo lo que nosotros hacemos, ya sea en nuestro trabajo, ya sea en la iglesia, ya sea en nuestro hogar, es gracias a Jesús. Y dice, todo lo que hagamos, que nosotros le demos gracias a Dios Padre. ¿Por qué? Porque aún si salimos a trabajar es porque Dios abrió nuestros ojos, es porque Él nos mantiene con salud. Si aún nosotros venimos a su iglesia y hacemos alguna cosa, es gracias a Jesús porque Él nos escogió. Todo lo que nosotros hagamos es gracias a Jesús. Dice también 1 Tesalonicenses 5:18. Dice,
Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y leíamos allá en Efesios 3:10 que el designio, que el propósito, que el plan de Dios es que alabemos y exaltemos el nombre de Jesús. Esa es la voluntad de Dios, que nosotros alabemos y glorifiquemos el nombre de Dios, como hizo allá la mujer samaritana. Un pasaje que es conocido para la iglesia de Dios. Leemos en la palabra de Dios que cuando ella vino y habló con Jesús, dice que ella dejó su cántaro y fue a la ciudad a contarles todo lo que Jesús había dicho de ella. Y ella encierra en una pregunta y dice, quizás será este el Mesías. Pero nosotros como su iglesia hoy sabemos, no tenemos ya la duda, sino con certeza decimos, Él es el Mesías. Él es Jesús, el que vino a restaurarnos, el que ha hecho lo mismo con nosotros, el que no nos juzgó, el que no nos condenó, no importó dónde estuviéramos nosotros, allá ensangrentados, allá sucios, a Él no le importó. Y esta mujer quedó agradecida porque Jesús le había dado de beber. Ella bebió de esa fuente inagotable para que nunca más tuviera sed. También cuando leemos allá en Lucas 17:11, aquella sanidad de los 10 leprosos, dice que estos eran 10 leprosos, eran 9 israelitas y era un samaritano. Y los 10 fueron sanados. Pero dice en el versículo 15, pero uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró a los pies de Jesús, dando gracias a Dios, y este era samaritano. Quizá los otros por pena o por vergüenza no quisieron regresar a agradecerle a Jesús. Y quizá muchas veces nosotros actuemos de esa manera, porque muchas veces es vergonzoso nuestro pasado. Pero si la palabra de Dios dice que todos vivíamos en delitos y pecados, no hay uno solo que no vino ante Dios santo. Nosotros sabemos que el único santo que fue concebido sin pecado se llama Jesucristo, pero a todos nosotros nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Y muchas veces se nos olvida glorificar a Dios por nuestra salvación. Pero dice que este que era samaritano, este que no se creía del pueblo de Dios, fue el que vino y glorificó a Dios. El pecado que mora en nosotros no puede ser destruido sino solo por Jesús. Cuando nosotros salimos de su presencia, cuando nosotros salimos de bajo su abrigo, el pecado en nosotros es más notable, porque el único que lo sujeta es Jesús. Si ven algo bueno en nosotros, es por Jesús. Y se lo enseñó allá a Moisés, cuando le das señales para ir a sacar al pueblo de Egipto. Y una de las señales fue que le dijo a Moisés que metiera su mano debajo de su seno, por su pecho. Y dice que cuando él sacó la mano, su mano salió llena de lepra, tan blanca como la nieve. Pero luego le dice Jehová nuevamente, le dice, vuélvela a meter. Y la volvió a meter debajo de su seno. Y la mano salió, dice, limpia igual que todo su cuerpo. ¿Qué significa eso? Significa que no importa para lo que Dios nos llamó. Si nosotros leemos la vida de Moisés, fue un hombre que nosotros admiramos por todo lo que hizo Dios a través de su vida. Pero lo que significaba era que no importaba el cargo que adquiriera en el reino de los cielos, siempre iba a ser pecador. Lo único que nos cambia es que vivamos, moremos bajo la sombra del Altísimo. Él es quien hace ver en nos lo malo que hay en nosotros bueno, y eso es solo por la gracia de Jesús. Nosotros, separados de Él, nada somos. Y cuando leemos allá en Juan 15, cuando Él le dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Dice, el que está en Él va a llevar mucho fruto, pero separados de Él nada somos.
¿Por qué? Porque es en Él todo lo que nosotros hacemos. No hay vanagloria. No debe haber vanagloria en nosotros. Solo debe haber gloria. Y esa gloria es solo para Dios. Él es el que nos eligió. Y por eso es que nosotros no podemos callar. ¿Por qué? Porque Él nos ha hecho hoy su templo. Y dice, primera de Pedro 2, 4 al 8. Acercaos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: He aquí, pongo en Sión la principal piedra. He aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. El que creyere en Él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Jesús es la piedra viva que muchos desechan y que desecharon en el tiempo pasado. Pero para Dios, dice Él, que es su piedra escogida. Y dice Hebreos 1:3, Jesús es el resplandor glorioso de Dios. Por eso es que para Dios Él nos quiere hacer entender que si no amamos a Jesús, que si no lo glorificamos, que si no lo exaltamos, porque Él es el resplandor de su gloria. Él es la imagen misma de lo que Dios es, dice, y que sostiene todas las cosas por su palabra. Él dice entonces que a los que le recibimos y creemos en Él, dice ahí en 2 de Pedro 2:5, que Dios hará de nosotros como piedras vivas un templo espiritual. Y no solo eso, sino que dice un sacerdocio santo, pero que dice que por medio de Jesucristo ofrezca sacrificios espirituales agradables a Dios. Y dice en el 6, yo pongo en Sión. Hoy dice Dios, pongo en tu alma, pongo en tu espíritu, pongo en tu cuerpo, pone sobre nosotros esa piedra que es principal, que es Jesucristo, escogida y muy valiosa. Y dice que el que confíe en ella, en esa roca que es Jesús, no quedará avergonzado, no será defraudado todo el que espera en Jesús. Pero dice, pero para los que no creen, se cumple lo que dice la Escritura. La piedra que los constructores, que aquellos religiosos, que las religiones no quieren, que despreciaron, se ha convertido en la piedra principal, pero que también es una piedra, que es esa roca en la cual van a tropezar. Como pasó allá cuando leemos en Hechos 3, que todos también conocemos esa parte cuando aquel cojo dice que se encontraba frente a la iglesia pidiendo limosnas. Y de pronto pasa Juan y Pedro y dice que viéndolo a los ojos le dice, no tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos te lo vamos a dar. ¿Y qué era lo que tenía Juan y Pedro? Esa creencia en Jesús. Ellos sabían que Jesús podía sanarlo. No era ni siquiera porque ellos podían orar, porque tenían una gran fe. No, ellos creían que Jesús podía hacerlo. Y dice que cuando este hombre fue sanado, ese cojo no soltaba a Juan y a Pedro.
y que toda la gente se admiraba de lo que había sucedido y que se acercaban al templo. Pero dice que viendo Pedro que no iban a ellos por el nombre en que se había hecho este milagro, le dice a la multitud, le aclara a la multitud que ese milagro no residía o no se efectuó en la fe de Pedro, sino se efectuó solo en esa fe que es Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es el autor y consumador de nuestra fe. Solo Jesús es el que tiene poder y salvación. Y entonces Pedro dice que les predica a ellos y les dice, todas estas bendiciones espirituales son para todos aquellos que acepten a Jesús y que crean en Jesús. Y que los milagros simplemente son un cumplimiento de lo que Jesús dijo allá en Marcos 16, del 15 al 18, cuando le dice a sus discípulos, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y no solo eso, sino le añade y dice, y estas señales seguirán a los que creen. ¿A los que creen en qué? Y dice, en mi nombre, no a los que creen que por sus obras son ejecutados milagros, no a los que creen que porque oran los prodigios son vistos, no por lo que creen que porque leen la Biblia y se saben toda la Biblia es que sucede algo. No, es a los que creen en el nombre de Jesús. Y dice, y echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán, dice, en las manos serpientes y beberán cosas mortíferas y no les hará daño. Y dice, y sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Por qué? Porque Jesús dijo en la cruz del Calvario, consumado es, todo fue hecho. Lo que hoy nosotros vemos es solo para glorificar a Dios. Y que si en alguna manera, como dice, somos siervos inútiles y algo sucede a través de nosotros, es gracias a Jesús y es solo para glorificar a Dios, porque solo de Él es el poder y la gloria. Entonces dice que Pedro y Juan le hablaban al pueblo y dice en el capítulo 4, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Y dice, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones eran como 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, y poniéndoles en medio les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Y dice en el versículo 11, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Esa piedra que no quisieron los religiosos, que no quisieron aquellos fariseos, que no quisieron los sacerdotes, pero le aclara en el versículo 12, dice, y en ningún otro hay salvación, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces dice, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban,
y le reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podía decir nada en contra. Entonces les ordenaron que salieran del concilio y conferenciaban entre sí diciendo: ¿qué haremos a estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en ese nombre. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque porque el religioso no le va a dar gloria a Dios, porque no tiene lugar en la religión y en los religiosos glorificar a Dios. Pero aquellos que fueron comprados y lavados con la sangre de Cristo y que se les fue alumbrado la luz del Evangelio y que recibieron esas riquezas de Dios, ese entendimiento de que solo bajo los pies de Jesús es que está todo puesto y que ese es el nombre que es sobre todo nombre, van a glorificar el nombre de Dios. Pues dice el 19, mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque dice, porque todos glorificaban a Dios por lo que había hecho. La clave de todo lo que nosotros hacemos, de todo lo que la iglesia de Dios hace, es que todos glorifiquen el nombre de Dios. Dice el Salmo 92, 2. Que es Dios quien nos ayuda. Y dice por tercera vez, por cuarta vez el Salmo 107, 31, y dice: alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. En el versículo 32 dice: exáltenlo en la congregación del pueblo y en la reunión de ancianos lo alaben. Todos los días y en donde estemos nosotros debemos alabarlo. No podemos callar, como dijo allá Pablo, como dijo allá Pedro y Juan, no podemos callar lo que hemos visto y oído. No podemos callar la misericordia de Dios sobre nuestras vidas. Y dice: exáltenlo en la congregación, en la reunión de los ancianos. Nosotros en nuestra iglesia tenemos ancianos que de verdad se cumple lo que dice su palabra ya, que son como esas palmeras que fructifican, que son como esos cedros plantados en la casa de Dios. ¿Por qué? Porque hemos visto que son ancianos que quizá les ha pasado una y miles de problemas, de aflicciones, pero ellos no dejan de alabar a Dios. En nuestra iglesia conocemos a un anciano que la verdad, cuando usted habla con él siempre tiene una sonrisa. Y le han pasado muchas cosas porque hemos visto algo de su testimonio. Pero él nunca deja de alabar a Dios, siempre tiene un cántico nuevo en sus labios. Y es lo que nosotros debemos aprender. Los jóvenes, los niños, no solo los ancianos, sino todos aquellos que han recibido a Jesucristo como su Salvador, debemos de darle gloria a Dios. ¿Por qué? Porque Él es nuestra roca eterna. Él es fiel, Él es verdadero. Dice el Salmo 107, 35, Él es quien vuelve nuestro desierto en estanques de agua y ahí establece a los que tienen hambre. Pues allá cuando él predicó en el Sermón del Monte, allá en Mateo 5, 6, dice: bienaventurados los que tengan hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Él es el que nos sacia. Dice el Salmo 107, 36, Él es el que construirá ciudades donde los campos serán sembrados y los viñedos plantados, y se recogerán cosechas abundantes. Pues dice el 37, pues es nuestro Dios quien lo bendice,
y hace que aumenten y crezca el número de sus bienes. En el 41 dice, nuestro Salvador es quien saca a los pobres de su tristeza y hace crecer sus familias como rebaños. Pero dice el 42, véanlo los rectos y alégrense todos. Pero los malos, dice, cierren su boca. Y encierran una pregunta y dice, ¿quién es sabio y guardará estas cosas y entenderá todas las misericordias de Dios? Primera de Crónicas 29, 10, 13 al 13 dice, bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, que desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios. Pues tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor. Porque todas las cosas que están en el cielo y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo, y en tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Y como dice el Salmo 150, todo lo que respire y todo, como dice nuestro pastor, todo es todo. Todo lo que respire, alabe a Jehová. Todo aquel que recibió una nueva vida de parte de Jesús va a alabar a Jehová. Pero aún estuvieran muertos, van a resucitar. Porque es Jesús el que envía su palabra y el que les dice que salgan de la tumba, y aún esos van a glorificar y saltarán como becerros para glorificar el nombre de Dios. Que el Señor le bendiga. Gloria al Señor. Señor, bendiga a nuestra hermana. Gloria al Señor. Es en el nombre de Jesús que se hacen los milagros. Es en su gracia, en su poder. Amén. Gloria a Dios. Reciban bendiciones nuestros hermanos. Gloria a Dios. Nuestra hermana Yesenia, que la mano de Dios esté ahí con ella. Gloria a Dios. Nuestra hermana Selenia, allá en México. Te bendecimos, hermanita amada. Amén. Que el Señor te guarde y te bendiga. Elizabeth, Dios te bendiga ahí donde tú estás. Gloria a Dios. Nuestro hermano Justo allá en Estados Unidos, Dios lo bendiga, lo proteja, lo guarde. Gloria a Dios. Nuestro hermano Julio, Señor lo bendiga allá en Estados Unidos. Eli en Montreal, Dios te bendiga. Allá en la República Dominicana, allá en Estados Unidos, donde quiera que se esté mirando, en Italia, en Europa, en el sur, en el norte, arriba o abajo, donde quiera que se escuche. Amén, gloria a Dios, reciban bendiciones, pues desde los cielos nos bendice Dios, amén, y es más lejos. Muchas gracias, gracias le damos al Señor, Padre, muchas gracias te damos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por tu palabra, Señor. Te pedimos, oh Dios, que ella dé un fruto para vida eterna en nuestros corazones, oh Dios, y que sepamos darte la gloria y la honra humildemente a ti, porque solo tú lo puedes hacer, Señor. Oh Espíritu Santo, pon tu mano sobre mis hermanos necesitados, pon tu mano sobre los enfermos, pon tu mano sobre los dolientes, Señor, pon tu mano, Señor, sobre las personas, especialmente los que están afligidos, los que se le está faltando el aire. Oh Señor, te damos gracias por la vida de cada uno de ellos, de los restaurados, de los que están recuperados, de los que han sanado por tu poder, Señor. Gracias por aquellos, oh Dios. Te rogamos, Señor, que guarde cada alma, oh Señor, y que los cielos sean ensanchados para gloria de tu nombre, de nuevas vidas, de nuevas criaturas, Señor, a través de Cristo Jesús en este momento. Muchas gracias. Gracias a la iglesia, Señor. Oh Dios mío, que esté pendiente, Padre. Oh Padre, en el nombre de Jesús, bendiga esa iglesia
que está ahí siempre comunicada, Padre, pendiente de tu palabra para recibir de ti, oh Señor, el pan de vida. Muchas gracias, Señor. Padre, bendice y guarda a nuestros pastores, Señor. Llénalo de tu gracia, de tu fuerza. Cada día, Señor, pon tu mano sobre Jessie, Padre. Pon tu mano sobre ella, sobre su esposo, Padre. Muchas gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis hermanos, gloria a Dios. No se olviden conectarse para este día viernes, gloria a Dios, a las 6 de la tarde y el domingo a las 12, como siempre. Amén. Nunca, nunca, amén, se deje de la mano de Dios. Agárrese de todo corazón, con toda confianza, porque sus promesas son fieles. Amén. Y el que lo ha dicho, lo cumplirá. Que el Señor te bendiga grandemente. Amén y amén.